Over the Garden Wall ha envejecido de tal forma que a día de hoy, cuando hacemos una retroalimentación de la misma, nos percataremos que esta obra va más allá de lo que aparenta realmente. Todo cuando éramos pequeñuelos que disfrutábamos empedernidamente de la programación habitual de Dragon Ball Z, y francamente a esa edad jamás sentí un gran interés a la serie, ya que no era lo que realmente yo estaba acostumbrado en ver. Era de los niños que buscaban una dosis dopamínica de programaciones que entretenían, pero a día de hoy, cuando tu mente está al borde de madurar, empiezas a ver las series de forma diferente, llegando a la conclusión de que estas no eran lo que aparentaban realmente, cosa que pasa mucho con esta miniserie en particular, misma que cuando le di una segunda oportunidad en ver en mi casi versión adulta, no tenía ni idea de lo que realmente me estaba perdiendo. Esta obra terminó siendo algo más allá de lo ordinario, la cual podríamos considerarla la personificación de profundidad en una historia, cosa que rara vez suelo encontrar en una serie o película, cosa que indagaremos, escudriñaremos y extraeremos a partir de una crítica y análisis, lo que la vuelve tan enigmática como obra, razón por la que quiero darte la bienvenida a este video en el que trataremos certeramente tales puntos. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y damos comienzo. Over the Garden Wall, o Más allá del jardín para los panas, es una miniserie del cual trata esencialmente de dos niños tratando de salir de un bosque muy misterioso, cosa que a lo largo de cada episodio se topan con aventuras subliminalmente lúgubres, con una narrativa muy cohesiva, con la duración de cada episodio de 10 a 11 minutos. Primeramente me encantaría mencionar lo estético de la serie. Hoy en día sabemos identificar a la perfección la animación genérica de esta década y la anterior, qué estilo de dibujado era lo que daba identidad y original de la misma, y Over the Garden Wall no se queda para nada corta al tratarse de mostrar sus escenarios con un toque muy estiloso a una fábula. Se percibe a que estás inmerso en una lectura adaptada a un estilo animado, cosa que eso puedes percibir en el avanzar de su historia. Se puede visualizar que todo escenario de exteriores parece estar pintado a mano sutil y cuidadosamente para considerarlo arte clásico, mientras que lo único que se puede llamar animado son los personajes y los objetos con los que interactúan, lo cual el objetivo es hacerte sentir dentro de una fábula. La miniserie no quiere darte algo común y corriente que ves en otros shows. Esta miniserie quiere darte calidad en lo estético y su historia, que de eso hablaremos justo ahora. La historia se la puede dividir en tres actos: su inicio, desarrollo y final, dividido por 3 capítulos, salvo por el último, ese está constituido por 4. Entrando en materia, podríamos llegar a considerar que su inicio partió en un punto medio, justo cuando Weird menciona el hecho de perderse junto con Greg, su pequeño hermanastro, si bien él revela de ese modo. El primer capítulo ya dan una noción de la premisa de lo que tratará la historia a lo largo de su línea, lo que dejan en claro lo que esas pequeñas tortugas negras tienen al ser tragadas, mientras que Weird y Greg se hospedaban, tenían que seguir adelante en busca de una salida del bosque del que se perdieron. Es ahí que en sus 2 capítulos restantes, primero con ir a un pueblo lleno de esqueletos disfrazados de calabaza, que dieron sus más gratas bienvenidas a ambos, haciéndoles creer que solo cavaban sus propias tumbas, lo cual hay que añadirle un punto a la ligera comedia que se ejecutó al final. Asimismo, en su tercero, ya va un tono más infantil antes de entrar a lo que realmente iban a descubrir en su odisea: un recreo, un paseo por el parque, un sosiego que brinda al espectador tras presenciar algo moral y cotidianamente correcto. El objetivo de este acto de la miniserie es hacerte sentir cómodo, con el mero afán de que te sientas bien con sus primeros finales episódicos. Pasando a una transición inesperada, la obra se encargaría de nutrir su historia, introducir indirectamente mediante relatos y advertencias en boca de muchos personajes recurrentes, contando lo cuán atroz y acechante que es la bestia, cosa que el tono que se estaba manejando decae gradualmente al ya no centrar la obra inicialmente como algo a la cercanía del infantilismo, lo que se puede considerar un pacífico paseo en el parque. Poco a poco la atmósfera de todo este acto empezaría a convertirse en una neblina medianamente densa. No obstante, esto no era razón como para dejar de lado su esencia, cuya fórmula funcionaba. La mantuvieron sin entorpecer el cambio, cuya transición fue tenue, como lo fue el caso de un solitario millonario que pensaba haber visto un fantasma y parece ser su rival de negocio, que gracias a Greg terminaron juntos por lo compatibles que eran según la percepción de cada uno de estos. Este acto de desarrollo ganaría un peso más conflictivo en busca de la salida. Cuando Weird creyó que Beatriz no era quien creía que era, ella también buscaba un arreglo al problema que se vio sujeta, razón por la que eso los llevó
llevó al tercer acto que, más que el final, podemos considerarlo como un cercano descenso a la locura. Todo empezaría a empeorar cuando se creía que el ambiente no iba a empeorar más. Pero ¿qué creen? La obra ha mostrado el tinte más intensificado que se tenía planeado en transmitir. Normalmente, cuando una escena muy terrorífica se hace muy presente en una serie dirigida para niños y adolescentes, hay veces en el que ciertos países no se toman para nada bien, conduciéndolos a llegar a la conclusión de que aquella escena generaría una alteración en la integridad del niño, cosa que en esas ocasiones optan en censurar la escena. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en una de las series animadas más recordadas de la década del 2010 al 2020, Un Show Más, serie conocida por tener una amplia cantidad de escenas censuradas, cuyas mismas escenas se las puede encontrar afortunadamente en internet. Pero no, supieron plasmar el terror animado imponiendo su género y cómo este se desarrolló. Del mismo modo, la escena de la bella dama poseída por un espíritu supieron ejecutarla satisfactoriamente sin la necesidad de exagerar las cosas, lo que conllevaría a tales recurrencias. Al ver lo muy indefensos que estaban Weird y Greg, contagiaron un nivel pequeño de terror psicológico dominado por la mera incertidumbre que la escena ligeramente provoca en el espectador, lo cual es un nivel escenográfico adherido perfectamente al nivel artístico que narrativamente la obra apela de por sí. Todo cuando Greg supo salvar la ocasión con transmitir ese alivio cuando somos salvados de una situación de alto estrés y ansiedad, del que después nos hace sentir refugiados de lo que pasó. Con esto, el final lo podemos considerar como uno ambiguo. Unos pueden hacer que realmente pasó, o que todo fue producto de la mente de los protagonistas dado al cercano toque a la muerte que experimentaban, lo cual la vuelve misteriosa, gris su final, como si los personajes que hemos visto no han tenido ningún valor, pero al mismo tiempo lo tuvieron, cuyo requisito era para que Greg y Weird no sucumbieran a la desesperanza, ya que la bestia se alimentaba principalmente de ello, desesperanza. En definitiva, la cohesión de la misma logra atrapar, retener, enganchar a cualquier espectador amante a este tono narrativo, sonoro y artístico, lo vuelve meramente impredecible. El aura misteriosa que cubre toda índole de la misma da razones a terminarla, cosa que a tales palabras van más allá del jardín. El siguiente punto al cual tratar y escudriñar son sus personajes, quienes son partícipes en la travesía de los acontecimientos de la obra. Weird, aunque sea el protagonista de la miniserie, somos sus zapatos, nos encaminamos con él en los misteriosos, lúgubres y acechantes peligros que abundan más allá del jardín, cosa que a lo largo de su desarrollo, Weird es inteligente y sensato ante un nudo cotidiano que, con mero intelecto, resuelve un problema sin ningún problema, que toda base de la proyección que su hermanastro Greg denota verbalmente, una catálisis en la sinapsis conllevándolo a resolver conflictos como se vieron en el capítulo 3, recaudando fondos evitando la clausura de una escuela. El capítulo 4, que mintiendo supieran más de la fuerza antagónica a la que se estarían enfrentando. Pero hay que ser claros, su mayor debilidad siempre serán las mujeres, que incluso estuvo dispuesto a abandonar impulsivamente el pueblo solo por no cargar la vergüenza de ver a su cruz escuchando una mezcla dedicada a ella, lo cual ese efímero momento en el que fue rescatado no lo llevó a tal decisión, o como el mero momento en que iba a rescatar a una fémina de su edad por creer que su tía comía niños y la mantenía esclavizada haciendo los quehaceres de la casa, no la contaría en ese momento de no ser por Greg. Pero dejando de lado todo esto, a lo largo de la obra somos testigos de cómo Weird de poco a poco aleja a los que empezaba a sentir un apego, como lo es su hermanastro y Beatriz. Su decadencia emocional se nota al ver cómo perecía ante el proceso de convertirse en un árbol Edelwood, y sin percatarse de su necedad, ha hecho inconscientemente que su pequeño hermanastro decidiera sacrificarse por él, cosa que, dando vuelta a su esencia como personaje, su inteligencia fue lo que lo sacó de ese hueco cuya profundidad era un descenso a la locura, al aplicar sencillamente la lógica en no querer ser aquel que cargue el alma de su hermanastro. Greg, por otra parte, es especial en un obvio aspecto. ¿Has oído hablar del alivio cómico? Este factor lo poseen acompañantes de muchos protagonistas, quienes tienen el trabajo de aliviar la tensión en un determinado contexto de una película o serie con la finalidad de no hacer perder el ritmo entre comedia y seriedad, lo cual aquí ocurre de manera diferente. Greg es un infante, y por ende la naturaleza de estos suelen ser obviamente muy infantiles, con conducta simplista ante todo aquello que los rodea. La naturalidad en sus acciones provoca un orgánico empatizar por parte de toda la audiencia. Numerosas ocasiones no nos reímos. ¿Eso está bien? Todo depende de cómo lo veas. Greg tuvo el trabajo de ser un alivio en la tensión del contexto, magia de la que se percibe porque nos demuestran que no todo tiene que ser risas para que la tensión en sí sea descendida y atenuada. Su conducta sanamente infantil y su alegre percepción de la vida hace que ames al personaje sin la necesidad de que caiga en el cliché del infante que tiene que ser cuidado en todo momento, haciendo ver al personaje principal como un ser completo y definitivo en el
el mundo de la animación. No, a Greg no se le siente como una carga de por sí, más bien necesario para que aquel que considera hermano no sucumba a la más cruda personificación de la desesperanza, cosa que su disposición en sacrificarse por él al desear ante aquel ser mágico lo vuelve un personaje sustancial cuyo incentivo orgánico impulsa a Weird a salvar a una criatura que no merece perecer ante un ente maligno que busca saciar su inacabable hambre de almas. Y hablando de la bestia se la puede considerar ampliamente como la personificación de la perdición de la maldad, la desesperanza, la perdición del alma, cosa que en lugar de mostrarse salvaje, él utiliza la estratégica persuasión para infundir en sus víctimas perecer ante su propia rendición, lo cual esa oportunidad él la tomaría para convertirlos en árboles de Edelwood, para luego consumir su alma. Si nos ponemos a analizar esto detenidamente, la bestia es un ser sensorial y al mismo tiempo poderoso, es decir, el bosque es básicamente su hábitat, por ende, puede sentir nueva carne fresca pisar sus tierras alistándolo para acecharlo con los peligros que habitan en tal bosque, cosa que la mayor artimaña de este es volver loco a todo aquel que se pierda en su bosque, o al menos que muestre altos grados de pesimismo y rendición provocados como toda débil mentalidad humana, ya que también, si otra vez lo pensamos detenidamente, el origen de la bestia se suscitaría a partir de los malos y negativos pensamientos de los habitantes del bosque, gran misterio que rodea a esta peculiar fuerza antagónica, y su nacimiento daría a cabo cuando logró engañar a un pobre leñador advirtiéndole que el alma de su hija estaba dentro de una linterna oscura, llevándolo a hacer un trato con el mismo leñador en conseguir ese mismo aceite en el molino, extrayendo la esencia de la misma madera de sus víctimas para así crear más monstruos, la cual ahora surge una incógnita: ¿de dónde nacen estas criaturas tan viles y sangrientas? La bestia se encargó de introducir a la sobrina de Auntie Whisper, ya que si quería a su sobrina de vuelta tendría que trabajar para él, trabajo del que ella se encargaría en recolectar las tortugas, mientras que el leñador le vendía el mismo aceite que extraía de la madera de las víctimas de la bestia, para así bañarlos en tal esencia y dárselas a animales domésticos encargados en asesinar a todo aquel que se pierda en el bosque. ¿Se percatan de lo cuán maquiavélico que es este personaje? Ya que de tal manera engañó al leñador que ni siquiera encerró a la hija de este en una especie de prisión infernal. Solo le bastaba ver a su diligente lacayo obedecer ciegamente persiguiendo una falaz meta, cosa que al final de la obra vemos a la hija sin mostrar rasgos traumáticos tras experimentar una falaz tortura. Siempre ha estado allí. Para cerrar, la bestia es un ser tan complejo que, veas como lo veas, te provoca muchas sombrías incógnitas sobre el aura que rodea a este peculiar ser. ¿Has oído hablar del purgatorio? Me imagino que gran parte de esta audiencia que sí, pero en caso de que no lo sepas, y para ponerte al tanto, de acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y de expiación en el que, después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados y, tal vez, expiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. En resumidas cuentas, es ser un alma en pena buscando un propósito, es estar muerto en vida en forma espectral. Todo el viaje que Weird y Greg han empleado todo este tiempo no es más que la viva metáfora del viaje en el purgatorio, ya que como se narra en la Divina Comedia, Dante y Virgilio atraviesan el purgatorio, una montaña de cumbre plana y laderas escalonadas y redondas, simétricamente al infierno. En cada repisa o escalón se redime un pecado, pero los que habitan en peculiar plano existencialista están contentos porque poseen esperanza y saben que su pena es finita y acabará. Dante se va purificando de sus pecados en cada nivel, porque un ángel en cada uno le va borrando una letra de una escritura que le ha puesto encima. Pues, ¿qué papel juega Beatriz en esta historia? Beatriz fue la mujer que cautivó irremediablemente a Dante Alighieri, quien lo llevó al paraíso en su Divina Comedia. Beatriz es ese faro que guía a los hermanos, a pesar de tener un determinado problema cual resolver. Esto se intensifica aún más cuando choca estrepitosamente con Weird en busca de Greg, siendo ella quien lo guía en su salvación. Del mismo modo, este papel Beatriz lo sostuvo mientras esta, con sus diálogos, se hacía ganar su propio valor como personaje. Ahora bien, es por eso que cada uno de los personajes con problemas de los que resolvieron son una representación de las almas perdidas en este plano existencial antes del infierno, clamando esperanza por la salvación de Dios, pureza que ellos bañan con sus sensatas soluciones que, aunque no lo crean, esto era un problema enorme para la bestia, en el que los pensamientos de odio, de malicia, de perfidia eran su desayuno, almuerzo y merienda, cosa que lograron plasmar a la perfección esta poética metáfora. Weird y Greg
Egg son almas luchando entre la vida y la muerte, preguntándonos si están buscando o evitando esa intrínseca luz al final del túnel, por lo que a lo largo del viaje se toparían con aquellos personajes que sucumbieron a su propia desesperación, ya que al final toda esta odisea lo baña las ambigüedades que encontramos en sus 10 únicos episodios, volviendo única la obra a la cual llamamos Over the Garden Wall, o mejor dicho, más allá del jardín. Hemos llegado al final de este video, por lo que me encantaría magnamente leer tu opinión en la caja de comentarios, ya que esta miniserie abunda preguntas que a día de hoy la magnitud y la riqueza de sus respuestas son escasas, por lo que me encantaría escuchar tus teorías que rodean la obra en sí, la cual la vuelve de por sí muy especial, siendo una de las pocas y memorables obras que hizo a Cartoon Network una cadena televisiva contrastante de otras competitivas cadenas televisivas. Bueno, soy Pepe Deathman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. Tranquilo, niño, yo jamás me declaré la chica que me gustaba en el colegio y mírame, soy el éxito.